Las guerras mundiales del siglo XX tuvieron una dimensión muy superior a todos los conflictos anteriores. Su carácter mundial no puede ser discutido. En los escenarios de estas guerras participaron en su mayoría soldados europeos, pero también soldados de origen hindú, australiano, canadiense, turco, japonés, armenio, entre otros. En ellas, la mayor parte de las naciones del mundo se vieron involucradas, de manera directa o indirecta, voluntaria o involuntaria. El siglo XX inauguró la era de las matanzas, y muchas de ellas tuvieron lugar durante la Primera Guerra Mundial. Causas de la guerra. La época que precedió a la guerra se conoce como la Paz Armada. Entre 1871 y 1914, Europa se encontraba en una situación de tensa calma. Los conflictos territoriales solían solucionarse de manera diplomática. Sin embargo, en la mente de los políticos y generales alemanes resonaba la famosa frase de Karl von Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Si los medios diplomáticos fallaban, la guerra sería inminente. Ante esta situación, las potencias imperialistas comenzaron a invertir cada vez más recursos en su industria bélica, robusteciendo la producción de armas y promoviendo algunas innovaciones en la tecnología militar, como el fusil de retrocarga, el acorazado y el submarino. Para poder hacer frente a sus enemigos, las potencias formaron dos grupos rivales: la Triple Alianza, integrada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, a la que pertenecieron Inglaterra, Francia y Rusia. Durante la Paz Armada tuvieron lugar serias rivalidades entre imperios, debido a que las potencias bravuconas de Europa se encontraban en expansión y solían disputarse el dominio de territorios y mercados, como vimos en el video del imperialismo. En la población francesa, por ejemplo, se inculcaba desde la educación básica un profundo sentimiento de revancha contra los alemanes, por la pérdida de Alsacia y Lorena en 1871. La crisis de los Balcanes es otro buen ejemplo de aquellas rivalidades. La península balcánica estaba conformada por varias naciones como Serbia, Grecia y Montenegro. Dichos territorios habían sido parte del Imperio Turco Otomano desde mucho tiempo atrás, pero debido a los problemas internos que atravesaba el imperio, las pequeñas naciones balcánicas buscaron su emancipación a través de alianzas con Austria-Hungría o Rusia. Ante tal escenario, el territorio de los Balcanes atravesó una complejísima situación geopolítica, en la que los diferentes estados que ahí se encontraban tenían intereses territoriales encontrados, y los imperios que los rodeaban veían una buena oportunidad para apropiarse de algún territorio. Fue justo en los Balcanes que estalló la guerra en 1914. El nacionalismo fue el motor ideológico que hizo posible la guerra. Los políticos, los medios de comunicación, la gente de a pie, casi todos estaban convencidos de que las diferencias entre naciones eran irreconciliables, de que había que odiar al otro. Los discursos de odio entre alemanes y franceses eran simples y a la vez influyentes. De esta manera, la pasión desbordada por el romanticismo nacionalista y los problemas territoriales entre imperios generaron el caldo de cultivo idóneo para el estallido de la Primera Guerra Mundial. La última causa es una que ya todos se saben: el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, conocido como la tragedia de Sarajevo. Aquel evento ha sido considerado como el detonante de la guerra. Guerra de movimientos. En la primera etapa de la guerra, las potencias llevaron a cabo grandes desplazamientos militares hacia zonas estratégicas. En el frente occidental, los alemanes invadieron Francia a través de Bélgica y fueron frenados en la batalla del Marne. En el frente oriental, los austrohúngaros atacaron Serbia, pero fueron derrotados. Y Alemania logró derrotar a Rusia en la batalla de Tannenberg gracias a una buena estrategia del general Hindenburg. Hindenburg. Bravo, bravo. En 1915, después de ofrecerse al mejor postor, Italia cambió de bando, comprometiéndose ahora con la Entente, quien le prometió que, obtenida la victoria, Italia participaría en la repartición de los territorios dominados por Turquía y Austria. Estancamiento de la guerra. Esta etapa también es conocida como la Guerra de Trincheras. Una trinchera es un enorme hoyo en la tierra, desde donde los soldados podían defender sus posiciones. Ahí dormían, comían y cagaban. Las condiciones higiénicas de las trincheras eran deplorables, y era muy habitual que los soldados murieran de alguna enfermedad contraída a causa de esta situación. La vida en las trincheras era una triste vida, donde los hombres perdían su humanidad, y no tenían otra cosa que su instinto de supervivencia. En la obra de Éric Barrière-Remarque, Sin novedad en el frente, se describe de la siguiente manera la situación en las trincheras. La vida, aquí en la frontera de la muerte, tiene una línea de extraordinaria simplicidad. Se limita a lo estrictamente necesario. El resto está profundamente dormido. Esto es nuestro primitivismo y nuestra salvación. Durante esta etapa, el frente occidental quedó estancado. Apropiarse del territorio enemigo era demasiado complicado.
Podían pasar meses antes de que algún ejército pudiera avanzar siquiera un poco. En ese momento de la guerra tuvo lugar la batalla de Verdún, una de las más sangrientas del siglo XX, en la que perdieron la vida cerca de 700.000 personas. Desenlace de la guerra. 1917 es una fecha clave para la historia universal. En aquel año, Estados Unidos declaró la guerra en contra de las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría. La entrada de Estados Unidos al conflicto inclinó de manera definitiva la balanza de la guerra en favor de la Entente. A pesar de que los americanos no enviarían tropas a Europa hasta la primavera de 1918, el apoyo llegó de inmediato en forma de suministros prácticamente ilimitados para sus aliados. La Revolución Rusa también tuvo lugar en 1917. Este conflicto provocó la caída del gobierno zarista de Nicolás II y la instauración de un gobierno de carácter socialista. Ante las múltiples derrotas militares rusas en contra de Alemania y la impopularidad de la guerra entre la población, Rusia firmó en 1918 el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, en el que se decretó la paz entre ambas naciones y la pérdida de varios territorios rusos en favor de los alemanes. A pesar de la victoria ante Rusia, el ejército alemán estaba cansado y mal abastecido, lo que provocó que las últimas ofensivas alemanas no tuvieran mucho éxito. Además, Alemania atravesó varios conflictos internos, deserciones en el ejército, pequeñas rebeliones de carácter socialista y amenazas de huelga. Así, a finales de 1918, Alemania y Austria-Hungría se rindieron ante las potencias de la Entente. Lo mismo hicieron Bulgaria y Turquía, quienes se habían aliado con Alemania en el transcurso de la guerra. Tratados de paz. En 1918, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, publicó un documento conocido como los 14 puntos, en el que proponía las condiciones que debían imponerse a las naciones derrotadas, como la reducción de los armamentos nacionales y el reajuste de las fronteras europeas. El documento fue muy influyente y se convirtió en una demostración de la importancia de Estados Unidos en el plano internacional. Con base en los 14 puntos de Wilson, se firmaron una serie de documentos para imponer condiciones a las naciones derrotadas en la guerra. El Tratado de Versalles impuso a Alemania 3 condiciones bastante duras: el pago de una indemnización de guerra con cifras ridículamente altas, la reducción de su ejército y la pérdida de territorios como Alsacia y Lorena. En el Tratado de Saint-Germain se estableció de manera definitiva la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Hungría se convirtió en un estado independiente. Además, se crearon 2 nuevos estados, Yugoslavia y Checoslovaquia. Con este tratado también se prohibió a Austria cualquier tipo de alianza con Alemania. A través del Tratado de Neuilly, Bulgaria tuvo que pagar una indemnización de guerra, reducir su ejército y ceder territorios a Yugoslavia. Por último, con el Tratado de Sèvres se decretó la delimitación geográfica del Imperio Otomano Turco, desintegrándolo y reduciendo su territorio con la creación de nuevos estados, como Kurdistán y Armenia. Sin embargo, este tratado no fue ratificado por las partes firmantes, por lo que nunca entró en vigor, sino que dio pie a la creación de otro tratado, el de Lausana, que estableció las fronteras de la Turquía moderna. Los tratados de paz se escribieron más en tono de venganza que de justicia internacional. No pudieron dar solución a las rivalidades imperialistas, sino que las acrecentaron y perduraron hasta la Segunda Guerra Mundial. En relación con esto, Hobsbawm menciona lo siguiente: al terminar la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los que habían participado en ella, en su inmensa mayoría como reclutas forzosos, odiaban sinceramente la guerra. Sin embargo, algunos veteranos que habían vivido la experiencia de la muerte desarrollaron un sentimiento de indomable superioridad, especialmente con respecto a las mujeres y a los que no habían luchado, que definiría la actitud de los grupos ultraderechistas de posguerra. Adolfo Hitler fue uno de aquellos hombres para quienes la experiencia de haber sido un front soldat fue decisiva en sus vidas. Antes de que te vayas, déjame recomendarte una serie de películas sobre la Primera Guerra Mundial. Échale un vistazo a Gallipoli de 1981, está buenísima, aparece Mel Gibson. Senderos de Gloria de 1957, dirigida por Stanley Kubrick, ¿qué más quieres? Yo sé que son películas viejitas, pero te aseguro que son muy entretenidas. Algunas más recientes son Caballo de Guerra de Steven Spielberg y Noche de Paz, en la que se nos muestra un episodio curiosísimo de la guerra, en el que soldados alemanes, franceses y escoceses dejan de matarse un rato para celebrar Navidad en las trincheras. Ahora sí,